La primera vez que entendí que mi jefe me había usado, fue cuando lo vi brindando con champán el mismo día que me dijo que la empresa estaba pasando un momento difícil. Y no era una exageración. Yo llevaba 3 meses durmiendo 4 horas por noche por culpa de ese maldito proyecto. 3 meses entrando antes que todos y saliendo cuando ya hasta el guardia de seguridad me decía otra vez tú aquí. Mi novia me dejó en medio de todo eso porque, según ella, yo ya ni parecía una persona. Y honestamente, tenía razón. Pero seguí. Porque mi jefe me había hecho una promesa. No por escrito, claro. Esa fue mi primera estupidez. Un viernes, casi a las 11 de la noche, él se me acercó mientras yo seguía arreglando errores en una presentación gigante para un cliente importante. Me puso la mano en el hombro y me dijo que si sacábamos adelante el proyecto, habría un bono grande para mí. Me dijo que la empresa necesitaba gente comprometida y que él sabía recompensar a quienes daban el extra. Y yo le creí. Desde ese día me convertí prácticamente en una máquina. Incluso compañeros empezaron a evitar ayudarme porque sabían que al final yo resolvería todo igual. Algunos hasta me decían que parecía desesperado por aprobación. Y quizás sí lo estaba. Mi padre siempre decía que la única manera de salir adelante era tragarse mierda unos años. Pues yo me estaba ahogando en ella. El proyecto era un desastre absoluto. El cliente cambiaba requisitos cada 2 días. El equipo estaba incompleto y uno de los managers desaparecía cuando había problemas. Literalmente apagaba el teléfono después de las 6 de la tarde. Entonces todo caía sobre mí. Recuerdo una noche específica porque creo que ahí empezó a romperse algo dentro de mí. Eran casi las 2 de la mañana. Yo seguía en la oficina solo, revisando datos, cuando recibí un mensaje de mi jefe. Pensé que sería algo importante. No. Era una foto suya en un restaurante caro con otros directivos. Y escribió, el sacrificio tendrá recompensa, emoticono cara guiñando. Ese maldito emoji me dio ganas de romper la pantalla. Pero aún así seguí trabajando. Porque cuando estás cansado, empiezas a convencerte de que todo valdrá la pena al final. Y finalmente llegó el día de la entrega. El cliente quedó fascinado. Literalmente dijo que era el mejor trabajo que había recibido ese año. Todos en la sala comenzaron a felicitarse entre ellos como si hubieran hecho algo. Mi jefe hasta me señaló delante de todos y dijo que yo había sido clave. Yo me sentí orgulloso. Eso fue lo peor. Porque 2 días después, me llamó a su oficina. Y apenas entré, ya noté algo raro. Ni siquiera me miró a los ojos al principio. Solo estaba moviendo unos papeles como fingiendo estar ocupado. Entonces me dijo que había complicaciones presupuestarias. Así, frío. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente. Y él respondió que el bono tendría que esperar, quizá indefinidamente, porque la empresa estaba reajustando gastos. Después soltó la frase que todavía me hierve la sangre recordar. Me dijo que entendía si yo me sentía decepcionado, pero que los verdaderos líderes no trabajan solo por dinero. Te juro que por dentro sentí algo romperse. Pero no discutí. No levanté la voz. Solo sonreí. Le dije que entendía perfectamente. Le agradecí por la oportunidad. Incluso le estreché la mano. Y mientras él sonreía aliviado, creo que fue exactamente en ese momento cuando decidí destruir todo lo que habían construido encima de mí. Salí de esa oficina sintiendo un vacío rarísimo. Como cuando alguien te roba algo importante y tú todavía no procesas qué fue exactamente. Lo peor no era el dinero. Bueno, sí era el dinero también. Pero más que eso, era darme cuenta de que para ellos yo nunca fui una persona. Solo era el idiota que decía sí a todo. Ese mismo día volví a mi escritorio y nadie sabía lo que había pasado. Mi jefe incluso salió sonriendo de su oficina y empezó a hablar sobre una próxima reunión como si nada. Como si no acabara de escupirme en la cara. Y ahí fue cuando entendí algo muy simple. A la empresa no le importaba cuánto trabajabas. Solo les importaba cuánto podían exprimirte antes de que te rompieras. Entonces hice algo que jamás había hecho. Dejé de esforzarme. Pero no de manera obvia. No quería que sospecharan nada.
Seguía llegando temprano. Seguía respondiendo mensajes. Seguía sonriendo en reuniones. Pero por dentro ya no estaba ahí. Y justo una semana después pasó algo que cambió todo. Un reclutador me escribió por LinkedIn. Normalmente ignoraba esos mensajes. Siempre eran ofertas basura. Pero ese día estaba tan lleno de rabia que decidí responder. Resultó que era una empresa competidora. Y no una cualquiera. Era una empresa que llevaba años intentando quitarle clientes a la nuestra. El reclutador me dijo que había escuchado cosas muy buenas sobre mí. Yo casi me río leyendo eso. Porque en mi propia empresa apenas me trataban como humano. Hice la entrevista sin decirle a nadie. La primera fue por videollamada. La segunda presencial. Y en la tercera me ofrecieron casi el doble de salario. Más beneficios. Trabajo híbrido. Y un bono de entrada que era prácticamente el mismo bono que mi jefe me había prometido. Cuando escuché la oferta me quedé callado unos segundos. La directora de contratación pensó que yo estaba dudando. Me preguntó si necesitaba tiempo para pensarlo. Y yo le respondí algo que hasta hoy recuerdo perfectamente. Le dije que no necesitaba pensarlo. Que llevaba meses esperando una razón para irme. Firmé el contrato esa misma noche. Pero aquí viene la parte importante. Yo no renuncié inmediatamente. Porque durante todo ese tiempo había algo que me estaba molestando muchísimo. Cuando terminamos el proyecto, mi jefe se atribuyó gran parte del trabajo delante de dirección. Y yo tenía pruebas de eso. Correos. Mensajes. Versiones de documentos. Todo. Además había otra cosa que nadie sabía. El proyecto dependía de varios sistemas internos que prácticamente solo yo entendía. Porque mientras todos se iban a casa, yo era quien solucionaba emergencias. Yo había creado automatizaciones. Accesos. Scripts internos. Pequeñas cosas invisibles que mantenían funcionando el caos de la empresa. Y nadie se había molestado en documentarlas porque asumían que yo siempre estaría ahí. Error enorme. Así que decidí esperar el momento perfecto. Y el momento perfecto llegó antes de lo esperado. Un lunes por la mañana anunciaron una reunión general. Resulta que la empresa había conseguido un contrato gigantesco gracias al proyecto que yo terminé. Mi jefe estaba eufórico. Caminaba por la oficina como si fuera dueño del mundo. Incluso escuché que estaban considerando ascenderlo. Entonces hicieron la reunión. Todo el equipo sentado. Dirección presente. Recursos humanos también. Y mi jefe empezó su discurso motivacional de LinkedIn barato. Dijo que el éxito era resultado del trabajo en equipo. Dijo que había líderes que sabían sacrificarse por la empresa. Y luego hizo algo increíble. Se puso a hablar de lealtad. ¿Lealtad? Después de haberme mentido en la cara. Yo estaba sentado escuchándolo y sinceramente sentí asco. Pero seguí callado. Entonces terminó la reunión y todos comenzaron a aplaudir. Y ahí hice mi movimiento. Me levanté. Caminé hacia el delante de todos. Y le entregué mi carta de renuncia. La sala se quedó completamente en silencio. Mi jefe me miró confundido. Pensó que era una broma. Incluso soltó una risa nerviosa. Me preguntó si hablábamos luego en privado. Y yo le respondí que no hacía falta. Que ya estaba todo decidido. La cara le cambió al instante. Me preguntó a dónde iba. Yo le dije el nombre de la competencia. Te juro que vi el color desaparecerle de la cara. Literalmente alguien dejó de aplaudir en seco detrás de mí. Entonces él intentó actuar tranquilo. Me dijo que entendía mi decisión. Que estaba feliz por mí. Todo falso. Se notaba en la mandíbula apretada. En la manera en que evitaba mirarme. Y justo cuando pensé que la escena había terminado, uno de los directivos hizo una pregunta. Preguntó quién iba a encargarse ahora del mantenimiento del sistema para el nuevo contrato. Nadie respondió. Mi jefe dijo rápidamente que el equipo estaba preparado. Entonces uno de mis compañeros habló. Y ese momento fue precioso.
Él dijo que realmente casi todo dependía de mí. Que yo era quien resolvía las incidencias críticas. Que nadie más conocía bien la estructura completa. Hubo un silencio horrible. Mi jefe lo miró con una cara asesina. Pero ya era tarde. Porque todos empezaron a entender el problema. Y yo simplemente sonreí. Luego dije algo muy tranquilo. Dije que estaba seguro de que los verdaderos líderes encontrarían una solución. Exactamente las mismas palabras que él había usado conmigo. Algunos compañeros bajaron la cabeza para ocultar la risa. Mi jefe se puso rojo. Pero todavía no sabía lo peor, porque lo peor empezó esa misma tarde. Apenas terminé de guardar mis cosas, mi jefe me llamó desesperado a su oficina. Ya ni fingía calma. Cerró la puerta fuerte y me preguntó qué demonios estaba haciendo. Yo me senté tranquilo y le dije que simplemente acepté una mejor oferta. Entonces empezó el típico discurso manipulador. Me dijo que después de todo lo que la empresa había invertido en mí, esperaba más lealtad. ¿Lealtad? Otra vez esa palabra. Yo le respondí que la lealtad normalmente funciona en ambas direcciones. Ahí se quedó callado unos segundos. Luego cambió completamente el tono. Empezó a actuar como si fuera mi amigo. Me dijo que seguramente había habido un malentendido con el bono. Que quizá podían revisar números. Que él podía pelear internamente para conseguirme algo. Y sinceramente eso fue lo que más rabia me dio. Porque el dinero sí existía. Siempre existió. Simplemente pensaron que yo era demasiado débil para irme. Entonces le dije que ya era tarde. Él preguntó cuánto me estaban ofreciendo. Cuando se lo dije, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Después preguntó si la oferta incluía el bono de entrada. Y cuando asentí, literalmente empezó a sudar. Porque entendió exactamente lo que había pasado. La competencia no solo me había contratado. Me había robado. Y además usando el mismo proyecto que yo construí para demostrar mi valor. Mi jefe entonces soltó algo que todavía me hace reír. Me dijo que aceptar esa oferta era poco profesional. Yo casi me atraganto escuchándolo. Le pregunté si también era poco profesional prometer bonos falsos para explotar empleados. Ahí se acabó su actuación amable. Empezó a ponerse agresivo. Me dijo que estaba cometiendo un error enorme. Que en el sector todos se conocían. Que mi reputación podía dañarse. Básicamente una amenaza disfrazada. Y ahí fue cuando saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa. Y le pregunté si quería que escucháramos juntos los audios donde me prometía el bono. El silencio que vino después fue increíble. Él se quedó blanco. Literalmente blanco. Porque sí. Yo tenía grabaciones. No planeadas al principio. Pero meses atrás empecé a grabar reuniones porque constantemente culpaban a otros de errores que no eran suyos. Y casualmente una de esas grabaciones incluía la conversación del bono. Mi jefe me miró como si no supiera quién era yo realmente. Entonces cambió otra vez. Ahora parecía asustado. Me preguntó qué quería exactamente. Yo le dije que nada. Ya no quería dinero. Solo quería irme tranquilo. Pero entonces él cometió otro error gigantesco. Me pidió que al menos entrenara a alguien antes de irme. Y yo respondí algo que jamás olvidaré. Le dije que no había presupuesto para eso. Te juro que pensé que iba a explotar. Se levantó de golpe. Empezó a caminar por la oficina. Maldiciendo. Diciendo que yo estaba saboteando la empresa. Pero técnicamente yo no estaba haciendo nada malo. Mi contrato exigía 2 semanas de aviso. Y eso estaba dando. Nada más. Cuando salí de su oficina ya sabía que los siguientes días serían una guerra. Y no me equivoqué. Al día siguiente Recursos Humanos me llamó. Querían una reunión informal. Claro. Informal. Entré y ahí estaban. La chica de Recursos Humanos sonriendo falso. Mi jefe sentado serio. Y otro director que nunca hablaba conmigo. Empezaron diciendo que lamentaban mi decisión.
Luego pasaron a preguntarme detalles sobre mi nuevo empleo. Yo respondía lo mínimo posible. Entonces intentaron convencerme de quedarme. Prometieron aumento. Prometieron ascenso. Prometieron un nuevo bono. Incluso mencionaron vacaciones extra. Todo lo que mágicamente no existía una semana atrás. Yo los miraba y solo pensaba una cosa. Ahora sí hay presupuesto, ¿no? Pero no dije eso. Solo respondí que ya había tomado mi decisión. Y ahí vino el momento más surrealista. El director me preguntó si realmente quería tirar por la borda la familia que habíamos construido. Familia. Esa palabra corporativa asquerosa. La usan para explotarte emocionalmente. Para hacerte sentir culpable por tener límites. Y sinceramente creo que algo en mi cara mostró exactamente lo que pensaba. Porque el ambiente se volvió incómodo al instante. Después de la reunión empecé a notar cosas raras. Compañeros que antes apenas me saludaban ahora venían a preguntarme cómo conseguí la oferta. Otros me confesaban que también estaban buscando irse. Uno incluso me dijo que llevaba años esperando que alguien le plantara cara a la empresa. Pero lo más interesante ocurrió 3 días antes de mi salida. Ese día llegué y encontré a 2 personas externas revisando servidores. Consultores. Eso nunca era buena señal. Más tarde uno de mis compañeros me contó el motivo. Resulta que después de mi renuncia, intentaron transferir varios sistemas internos. Y descubrieron que muchísimas automatizaciones dependían de accesos que solo yo manejaba. No porque yo quisiera controlarlo todo, sino porque nadie más quiso aprender durante años. Entonces el pánico empezó. Me escribían constantemente. Preguntas técnicas. Contraseñas. Procesos. Emergencias. Y yo respondía exactamente dentro de mis horarios laborales. Nada más. Ya no hacía horas extra gratis. Ya no salvaba incendios a medianoche. Y fue increíble ver cómo todo empezaba a caerse lentamente sin mi presencia constante sosteniéndolo. Pero todavía faltaba el golpe más fuerte. Porque una noche recibí una llamada de un antiguo compañero. Sonaba nervioso. Me dijo que acababa de escuchar una discusión enorme entre dirección y mi jefe. Resulta que el cliente del gran proyecto había pedido específicamente que yo siguiera involucrado en futuras fases. Cuando descubrieron que me iba a la competencia, entraron en pánico absoluto. Porque ahora existía el riesgo real de que yo terminara trabajando contra ellos usando todo el conocimiento interno que tenía. Y ahí fue cuando finalmente entendí algo. Yo nunca fui reemplazable. Solo me hicieron creer que lo era y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti para siempre. Porque durante años me hicieron sentir pequeño. Fácil de reemplazar. Como si estuviera a una mala semana de quedarme sin trabajo. Y de repente tenía a directivos entrando en pánico porque el empleado reemplazable se iba. Los últimos días fueron extrañísimos. La oficina parecía un funeral silencioso. Mi jefe evitaba cruzarse conmigo. Pero al mismo tiempo mandaba gente a pedirme ayuda constantemente. Y yo ayudaba. Claro que sí. Pero dentro de mis funciones. Dentro de mi horario. Sin correr. Sin sacrificarme. Y eso los desesperaba más que cualquier pelea. Porque estaban acostumbrados a que yo solucionara todo antes incluso de que explotara. Ahora tenían que enfrentar el caos real de la empresa sin mi espalda sosteniendo todo. El jueves antes de irme pasó algo brutal. Yo estaba terminando unos documentos cuando escuché gritos en una sala de reuniones cercana. No quería escuchar. Pero literalmente estaban gritando mi nombre. Reconocí la voz de mi jefe y la de uno de los directores. Entonces alguien abrió la puerta de golpe y vi a mi jefe salir completamente rojo. Caminó rápido hacia su oficina sin mirar a nadie. Todo el mundo fingía trabajar. Pero la tensión se sentía en el aire. 5 minutos después, uno de los managers con los que me llevaba bien vino hacia mi escritorio. Se sentó a mi lado y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que mi jefe probablemente iba a perder su ascenso por mi salida. Resulta que dirección descubrió que nunca existió aprobación formal para mi supuesto bono.
Básicamente mi jefe prometió dinero que jamás gestionó. Apostó a que yo aguantaría callado. Y cuando renuncié, todo explotó en su cara. Pero eso no era todo. El manager también me contó que el cliente había empezado a pedir reuniones directas conmigo durante el proyecto, porque desconfiaban de mi jefe. O sea que mientras él se llevaba crédito públicamente, por detrás el cliente sabía perfectamente quién hacía el trabajo real. Ahí entendí por qué estaban tan nerviosos con mi salida. Porque el problema no era solo perder un empleado. Era perder al único tipo que el cliente realmente respetaba. Esa noche llegué a casa y por primera vez en meses dormí tranquilo. Sin ansiedad. Sin revisar correos. Sin despertarme pensando en problemas ajenos. Y entonces pasó algo que sinceramente jamás esperé. A las 11:30 de la noche recibí una llamada de mi jefe. Nunca me llamaba a esa hora. Contesté pensando que era una emergencia. Y técnicamente lo era. Pero no del tipo que esperaba. Sonaba borracho. O agotado. Quizá ambas. Empezó diciendo que quería hablar como hombres. Ya desde ahí sabía que sería un desastre. Me dijo que sentía que las cosas hubieran terminado así. Que él también estaba bajo mucha presión. Que dirección le exigía resultados imposibles. Y durante unos segundos, casi sentí pena por él. Casi. Hasta que dijo algo increíble. Me dijo que yo debería haber entendido la situación. Que tendría que haber esperado un poco más para recibir el bono. Ahí se me quitó toda la compasión. Porque seguía sin entender el verdadero problema. No era el dinero. Era la mentira. Era verme destruir mi salud mientras él me manipulaba con promesas falsas. Entonces le dije exactamente eso. Y se quedó callado. Después soltó una frase bajito. Como si ni él mismo quisiera admitirla. Dijo que nunca pensó que yo tendría el valor de irme. Te juro que hubo un silencio larguísimo después de eso. Porque finalmente había dicho la verdad. Ese era el problema real. Pensaron que podían tratarme como quisieran porque asumían que yo aguantaría eternamente. Le respondí que yo tampoco pensé que tendría el valor de irme. Pero a veces la gente se cansa. Y cuando se cansa de verdad, deja de tener miedo. Él intentó volver a convencerme. Incluso insinuó que podían igualar la oferta. Pero ya era absurdo. Porque aunque me ofrecieran el triple, yo ya no podía olvidar cómo me sentí saliendo de esa oficina el día que me negaron el bono. Hay cosas que matan cualquier lealtad. Y el desprecio es una de ellas. Al día siguiente fue mi último día. Y sinceramente parecía una película rara. Algunos compañeros me abrazaban como si estuviera escapando de una prisión. Otros me miraban con envidia. Uno incluso me dijo en voz baja que mi renuncia había provocado que varias personas empezaran a buscar trabajo. Y entonces llegó el momento final. Recursos Humanos organizó una pequeña despedida falsa. Pizza barata. Refrescos. Sonrisas incómodas. Mi jefe estaba ahí actuando profesional. Pero se veía destruido. Tenía ojeras enormes. Y durante toda la despedida apenas habló. Luego, justo antes de irme, se acercó para despedirse en privado. Me dio la mano y me dijo que esperaba que no hubiera rencores. Yo lo miré unos segundos. Y honestamente pensé en todas las noches que perdí. En mi relación destruida. En el estrés. En las promesas falsas. Y aún así sonreí. Le dije que claro que no había rencores. Que al final gracias a él encontré algo mucho mejor. Y creo que esa frase le dolió más que cualquier insulto. Porque entendió que su propia avaricia había empujado directamente a su mejor empleado hacia la competencia. Pero todavía faltaba el verdadero giro. Porque 2 semanas después de empezar en mi nuevo trabajo, recibí un correo que me hizo literalmente detenerme en seco mirando la pantalla. Era del cliente grande. El mismo cliente del proyecto. Y cuando abrí el mensaje, sentí que el karma acababa de empezar realmente. El correo era corto. Demasiado corto para el efecto que tuvo en mí. Decía que querían hablar conmigo sobre futuras colaboraciones. Y abajo estaba la firma del director del proyecto.
El mismo tipo que mi jefe intentaba impresionar constantemente. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Porque entendí inmediatamente lo que significaba. El cliente me había seguido. No oficialmente todavía. Pero ya estaban moviéndose. Y eso era un desastre absoluto para mi antigua empresa. Mi nueva jefa me llamó a su oficina apenas le reenvié el correo. Entré pensando que quizá habría algún problema legal. Pero no. Ella estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. Me dijo que esto era enorme. Que si el cliente migraba parte del contrato hacia nosotros, sería un golpe brutal para la competencia. Y luego me preguntó algo muy directo. Me preguntó si creía que el cliente confiaba más en mí que en mi antigua empresa. Y sinceramente, respondí la verdad. Le dije que sí. Porque durante meses fui yo quien respondió llamadas a las 3 de la mañana. Yo quien arregló errores críticos mientras otros dormían. Yo quien daba la cara cuando todo salía mal. El cliente no confiaba en el logo de la empresa. Confiaba en la persona que lo salvaba constantemente. Y esa persona ahora trabajaba aquí. Esa misma semana tuvimos la reunión. Fue por videollamada. Y desde el primer minuto sentí la tensión. El director del cliente ni siquiera fingió cortesía corporativa. Me dijo directamente que mi salida había generado preocupación enorme. Luego soltó algo que me dejó frío. Dijo que después de mi renuncia, los tiempos de respuesta de mi antigua empresa se habían vuelto un desastre. Tickets acumulados. Problemas sin resolver. Retrasos. Básicamente todo empezó a romperse apenas me fui. Yo intenté mantenerme profesional. No quería parecer resentido. Pero entonces él dijo una frase que todavía recuerdo perfecto. Dijo que durante el proyecto siempre tuvo la sensación de que una sola persona sostenía el trabajo de 10. Y que ahora finalmente entendía que no estaba imaginándolo. Después vino la bomba real. El cliente quería mover parte del contrato hacia mi nueva empresa. No todo todavía. Pero sí una sección importantísima. Y específicamente querían que yo liderara la transición. Te juro que sentí una mezcla rarísima. Satisfacción. Rabia. Tristeza también. Porque en otro universo, mi antigua empresa podría haber evitado todo esto simplemente pagando el bono que prometieron. Una cantidad ridícula comparada con lo que estaban a punto de perder. Pero el ego corporativo es así. Prefieren perder millones antes que admitir que un empleado tiene valor real. Las siguientes semanas fueron una locura. Mi nueva empresa empezó a crecer rapidísimo gracias a ese contrato parcial. Y mientras tanto, me seguían llegando rumores de mi antiguo trabajo. Rumores cada vez peores. Un excompañero me escribió una noche diciendo que el ambiente allá era tóxico al máximo. Que dirección estaba buscando culpables. Que varios empleados habían renunciado después de mí. Y lo mejor de todo, mi jefe estaba completamente acabado. Resulta que dirección descubrió algo bastante interesante. Durante meses él reportó que el proyecto había sido un esfuerzo equilibrado de equipo. Pero cuando yo me fui, quedó clarísimo que gran parte de la operación dependía de una sola persona. O sea, yo. Y eso hizo que pareciera incompetente frente a los directivos. Porque ningún manager debería permitir que toda una infraestructura dependa de un único empleado agotado. Básicamente su propia negligencia explotó delante de todos. Pero espera. Porque aquí viene la parte más loca de toda la historia. Un viernes por la tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. Y era él. Mi antiguo jefe. Otra vez. Pero esta vez sonaba destruido. No enojado. No arrogante. Destruido. Me preguntó si podíamos hablar unos minutos. Yo honestamente pensé en colgar. Pero algo dentro de mí quería escuchar hasta dónde había llegado todo. Entonces acepté. Y lo primero que dijo fue increíble. Me pidió ayuda. Sí. El hombre que me dijo que los verdaderos líderes no trabajan por dinero, ahora me estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Resulta que el cliente amenazaba con cancelar más partes del contrato porque los problemas seguían aumentando.
Y además varios sistemas internos seguían dando errores que nadie sabía resolver bien. Mi jefe me dijo que la empresa estaba perdiendo muchísimo dinero. Y después soltó la frase más humillante de toda la llamada. Dijo que si yo aceptaba volver como consultor externo, podrían pagarme lo que fuera razonable. Lo que fuera razonable. Casi me río en su cara. Porque cuando yo pedí el bono prometido, mágicamente no había presupuesto. Pero ahora sí había dinero infinito para apagar incendios. Le pregunté cuánto exactamente consideraban razonable. Cuando dijo la cifra, tuve que alejar el teléfono para no soltar una carcajada. Era más de lo que yo ganaba en un mes entero en mi antiguo empleo. Por solo unas semanas de consultoría. Y ahí entendí algo hermoso. El problema nunca fue falta de presupuesto. El problema fue que pensaron que podían conseguir mi esfuerzo gratis. Entonces hice algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Le dije que no. Así, seco. Hubo silencio. Luego me preguntó por qué. Y sinceramente creo que esa fue la primera vez que le hablé completamente desde el corazón. Le dije que durante años di todo por esa empresa. Tiempo. Salud. Relaciones. Energía. Y cuando necesité que cumplieran una sola promesa, me dejaron solo. Así que ahora podían resolver sus propios problemas sin mí. Él intentó insistir. Me dijo que estaba siendo emocional. Que esto era solo negocios. Y yo respondí algo que todavía me da satisfacción recordar. Le dije exactamente esto. Correcto. Es solo negocios. Y mi negocio ahora está en otro lado. Después colgué. Y cuando terminé la llamada, me quedé sentado en silencio muchísimo tiempo. Porque honestamente no sentí felicidad. Sentí paz. Esa clase de paz que llega cuando finalmente dejas de dejar que otros decidan cuánto vales. Después de esa llamada pensé que todo había terminado. Que finalmente podía cerrar esa etapa y seguir adelante. Pero estaba equivocado. Porque el verdadero derrumbe apenas estaba empezando. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi vida mejoró muchísimo. Tenía horarios normales. La gente en mi nueva empresa realmente escuchaba mis ideas. Mi nueva jefa incluso me felicitó públicamente por resolver un problema importante. Y lo más raro de todo, me agradecieron. Parece una tontería. Pero cuando vienes de un lugar donde te exprimían hasta dejarte vacío, escuchar un simple buen trabajo, casi se siente irreal. Empecé a recuperar partes de mí que ni recordaba. Volví al gimnasio. Volví a dormir bien. Hasta retomé contacto con amigos que había ignorado durante meses. Y un sábado por la noche, mientras cenaba tranquilo viendo una serie, recibí otro mensaje de un excompañero. Pero esta vez no era un rumor pequeño. Era una bomba. Mi antiguo jefe había sido suspendido temporalmente. Yo literalmente dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pared. Porque aunque una parte de mí disfrutaba el karma, otra parte seguía procesando todo. Le pregunté qué había pasado exactamente. Mi compañero me respondió con varios audios larguísimos. Resulta que dirección había iniciado una revisión interna después de perder parte del contrato grande. Y durante esa revisión empezaron a salir cosas bastante feas. Correos manipulados. Horas extras jamás reportadas. Promesas a empleados que nunca pasaban por aprobación oficial. Básicamente mi jefe llevaba años gestionando todo con humo y presión psicológica. Pero mientras los números daban resultados, nadie hacía preguntas. Hasta que yo me fui. Porque cuando una estructura depende demasiado de una persona, la salida de esa persona deja expuestas todas las grietas. Y las grietas eran enormes. Pero todavía había más. Mucho más. Mi compañero me contó que durante una reunión interna, uno de los directores preguntó por qué nadie había intentado retenerme seriamente antes de mi renuncia. Y ahí ocurrió algo brutal. Recursos Humanos mostró registros de conversaciones donde yo había pedido formalmente revisar el tema del bono, semanas antes de irme. O sea que Dirección descubrió que sí hubo advertencias. Sí hubo oportunidades de arreglarlo. Pero mi jefe las ignoró completamente.
Porque estaba convencido de que yo jamás tendría el valor de irme. Esa arrogancia le explotó en la cara. Y mientras escuchaba todo eso, sentí algo raro. Porque durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Pensé que quizá trabajaba demasiado lento. O que necesitaba demostrar más. O que no merecía realmente ese bono. Así funciona el abuso laboral. Poco a poco te convence de que debes agradecer incluso las migajas. Pero ahora veía todo desde afuera. Y era clarísimo. No me explotaron porque fuera incompetente. Me explotaron porque sabían que era responsable. Y la gente responsable es la más fácil de manipular. Porque siempre cree que si trabaja un poco más, finalmente la valorarán. Nunca pasa. 2 días después ocurrió algo todavía más surrealista. Mi ex jefe me escribió un correo larguísimo. No una llamada. No un mensaje corto. Un correo enorme. Casi parecía una confesión. Decía que las cosas se habían salido de control. Que jamás imaginó que mi salida causaría semejante impacto. Que él también era víctima de presión corporativa. Y luego escribió una frase que me dejó congelado. Dijo que en el fondo siempre supo que yo merecía mucho más de lo que me daban. Te juro que releí esa parte varias veces. Porque era exactamente lo que yo había necesitado escuchar durante años. Un simple reconocimiento honesto. Pero llegó demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde. Y entonces leí la última parte del correo. Ahí entendí el verdadero motivo de todo. Resulta que dirección estaba considerando despedirlo oficialmente. Y él quería que yo hablara bien de él si alguien me preguntaba sobre el proyecto. Básicamente quería salvar su reputación usando otra vez mi trabajo emocional. Ahí me entró una mezcla increíble de rabia y tristeza. Porque incluso después de todo, seguía pensando primero en sí mismo. Ni una disculpa real. Ni responsabilidad completa. Solo miedo. Entonces cerré el portátil y me fui a caminar. Necesitaba aire. Caminé casi 1 hora entera pensando en todo lo que había pasado durante esos meses. Y mientras caminaba me di cuenta de algo muy duro. Yo nunca habría recibido justicia si me quedaba callado. Nunca. La empresa jamás habría despertado un día diciendo, vaya, tratamos mal a alguien increíble. No. Solo reaccionaron cuando las consecuencias económicas aparecieron. Y eso cambió completamente mi forma de ver el mundo laboral. Porque muchas empresas hablan de cultura. De familia. De pasión. Pero cuando llega el momento de demostrarlo, todo se reduce a números. Y si tú no proteges tu propio valor, nadie más lo hará por ti. Esa noche finalmente respondí el correo. Y fui extremadamente corto. Le dije que esperaba sinceramente que aprendiera algo de toda esta situación. Pero que yo ya no quería seguir involucrado en nada relacionado con esa empresa. Después lo bloqueé. Y honestamente sentí alivio instantáneo. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Pensé que ahí acabaría todo. Pero una semana después tuve una reunión presencial con el cliente grande. La primera cara a cara desde que cambié de empresa. Y cuando terminó la parte formal de la reunión, el director me pidió hablar unos minutos a solas. Ahí fue cuando soltó algo que me dejó completamente en silencio. Me dijo que durante el proyecto hubo varios momentos donde pensó que yo iba a colapsar físicamente. Que se notaba el agotamiento en mi cara. Y después me confesó algo todavía peor. Dijo que incluso llegó a mencionar internamente que mi empresa estaba abusando claramente de mí. Imagínate eso. El cliente lo veía. Gente externa lo veía. Todos lo veían menos yo. Porque cuando estás atrapado dentro de ese ciclo, empiezas a normalizar el sufrimiento. Crees que vivir agotado es señal de compromiso. Crees que destruir tu salud demuestra ambición. Y no. Solo demuestra que alguien está aprovechándose de ti. Entonces el director me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que las empresas siempre reemplazan trabajadores. Pero los buenos trabajadores nunca olvidan cómo los hicieron sentir. Y sinceramente, creo que tenía razón, pasaron unos meses después de todo eso.
Y por primera vez en muchísimo tiempo, mi vida se sentía estable. Ya no vivía pendiente del teléfono. Ya no me despertaba con ansiedad pensando en incendios ajenos. Incluso mi madre me dijo un día que me veía diferente. Más tranquilo. Menos roto. Y creo que esa fue la palabra exacta. ¿Roto? Porque durante años pensé que trabajar hasta destruirte era normal. Que si sacrificabas suficiente tiempo, suficiente energía, eventualmente alguien lo notaría y te recompensaría. Pero la realidad fue otra. Mientras yo me estaba apagando lentamente, otros brindaban con champán usando mi esfuerzo. Y honestamente, esa fue la lección más dura de toda mi vida. Un viernes por la tarde recibí la última noticia sobre mi antigua empresa. Uno de mis excompañeros me llamó. Sonaba cansado. Me contó que mi antiguo jefe finalmente había sido despedido. Oficialmente dijeron reestructuración interna. Ya sabes. El típico lenguaje corporativo para esconder el desastre real. Pero no terminó ahí. Resulta que después de perder parte del contrato grande, también perdieron otros clientes importantes. Porque cuando una empresa empieza a fallar constantemente, la reputación se destruye rápido. Y la reputación tarda años en construirse. Pero minutos en romperse. Mi excompañero también me confesó algo fuerte. Me dijo que después de mi salida, muchos empleados empezaron a hablar entre ellos sobre abusos, promesas falsas y agotamiento extremo. Gente que llevaba años callada finalmente empezó a poner límites. Algunos renunciaron. Otros exigieron cambios. Y por primera vez, dirección tuvo que enfrentar el hecho de que el problema nunca fue falta de compromiso de los empleados. El problema era una cultura que premiaba explotar a la gente hasta quemarla. Cuando colgué la llamada me quedé sentado en silencio largo rato. Y sinceramente pensé que sentiría más satisfacción. Más ganas de celebrar. Pero no. Lo que sentí fue otra cosa. Sentí tristeza por la versión antigua de mí mismo. Ese tipo agotado que seguía trabajando a las 2 de la mañana pensando que el sacrificio algún día sería recompensado. Porque nadie debería vivir así. Nadie debería sentirse culpable por querer descanso. O dinero justo. O respeto básico. Y entonces pasó algo pequeño. Pero importante. Abrí mi cuenta bancaria para revisar unos pagos y vi reflejado mi nuevo bono anual. ¿Real? ¿Oficial? Sin mentiras. Sin manipulación. Solo reconocimiento normal por mi trabajo. Y te juro que me quedé mirando el número varios segundos. No porque fuera una cantidad imposible. Sino porque representaba algo mucho más grande. Representaba dignidad. Esa noche salí a caminar solo. Hacía frío. Pero se sentía bien. Y mientras caminaba pensé en la última conversación que tuve con mi antiguo jefe. Cuando me dijo que nunca creyó que tendría el valor de irme. Y honestamente, creo que ahí está toda la historia resumida. Muchísimas empresas sobreviven porque la gente tiene miedo. Miedo de perder estabilidad. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de no encontrar algo mejor. Y las empresas lo saben. Lo usan. Te convencen de que debes agradecer cualquier cosa. De que eres afortunado solo por tener trabajo. Hasta que un día despiertas y entiendes algo importante. El miedo cambia de lado. Porque cuando la gente buena finalmente se cansa y se va, ahí es cuando las empresas entran en pánico de verdad. Y esa es probablemente la parte más irónica de toda esta historia. Mi antiguo jefe perdió muchísimo más dinero intentando ahorrarse mi bono. Perdió empleados. Clientes. Su ascenso. Su reputación. Probablemente hasta su carrera. Todo por pensar que yo no tenía valor suficiente para merecer lo prometido. Y mientras tanto yo terminé en un lugar mejor. Ganando más. Viviendo mejor. Durmiendo tranquilo otra vez. Así que sí. Al final nunca recibí ese bono. Recibí algo mucho mejor. Aprendí cuánto valgo realmente. Y una vez que aprendes eso, ya nadie vuelve a explotarte igual.